Civil de Guadalajara nuevo, se exige a todos los presidentes que se tienen. Espero no nos haya ocurrido y espero haya despertado el colado, aquí es donde registramos, seleccionamos, y aquí es donde yo trabajo de macro. Estamos nuevamente aquí para la revista Lapicero. Está con nosotros el doctor Ezequiel Vélez Gómez. Muchas gracias por permitirnos la entrevista el día de hoy. Gracias a usted por darnos la oportunidad de comunicarnos con su público. Bien, bueno, pues vamos a empezar la entrevista. Pues, en fin, este tema de la anatomopatología, que es la especialidad del doctor, es una especialidad que, bueno, que hasta para hablarla, para decirla, para describirla, yo aquí le escribí anatomopatología para poderla decir aquí, pero ustedes. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿de dónde viene esta especialidad de la? Sí, la anatomía patológica es una disciplina de la medicina, su nombre viene del griego, anatomos, que significa la anatomía, el cuerpo, el desglose de las enfermedades a través de la anatomía, de la morfología, y patos, que significa enfermedad, y logos, tratado. Entonces, es el tratado de las enfermedades a través de los cambios anatómicos que ocasionan ellas. Y la podemos ver en el cuerpo, traducida a través tanto de la morfología macroscópica como la morfología microscópica. Y bien, ¿quién acuñó esto para esta especialidad? ¿De dónde salió? O sea, porque bueno, existe la medicina y la medicina día a día se va fragmentando para estudiarse con mayor detenimiento. ¿Cómo surgió esta especialidad? Pues el nacimiento de esta especialidad inclusive se desconoce, pero se tienen conocimiento desde los griegos, que se realizaba la observación de los órganos para ver las causas de muerte. Inclusive Berzelius tiene un tratado de anatomía patológica. En nuestro México, la forma de la anatomía patológica ya se veía también desde las épocas prehispánicas. Lo más reciente, ya digamos la patología moderna con el rigor científico, inició en México con la llegada del doctor Isaac Costero, que fue alumno del doctor Ramón y Cajal de España. El doctor Isaac Costero, español exiliado, llega aquí a México, a la Ciudad de México, y empieza a formar la escuela propia, que ya tomó su carácter como Escuela Mexicana de la Patología, con patólogos renombrados durante la historia. Aquí en Jalisco, el patólogo que tomó la anatomía patológica ya con un rigor científico fue el doctor Roberto Mendiola Horta. ¿Sí? A nivel de la Ciudad de México, bueno, pues tenemos médicos tan connotados como el doctor Rui Pérez Tamayo, que es un científico, filósofo, pero orgullosamente es anatomopatólogo. Bien, y bueno, ¿cuál es la importancia de la patología? ¿Por qué abrirse esa escuela? ¿Por qué venir desde España a enseñarnos aquí a México que esto era muy importante? Bueno, la anatomía patológica viene a complementar la medicina como para mostrar de una manera fehaciente los cambios que ocurren en los órganos después de darnos un cuadro clínico, que obviamente los médicos clínicos que tratan los signos, síntomas, llegan a sus diagnósticos, no podrían tener la certeza de sus diagnósticos si no lo confirmamos hasta cierto punto. Entonces, la anatomía patológica vino a reforzar todos los conocimientos que ya se tenían de la medicina y a confirmarlos. Por ejemplo, en un caso de un tumor en el cual el clínico tiene un conjunto de signos y síntomas que dentro de sus manifestaciones la presentación de un tumor, una bola, un bulto, que al ser biopsiado carecería de importancia si no es examinado por un anatomopatólogo, y el anatomopatólogo empieza a hacer su diagnóstico desde la observación macroscópica, y a la observación microscópica da un informe en el cual da su interpretación de los tejidos, pero que siempre va apoyando o rechazando
el diagnóstico clínico que el médico tratante emite. Entonces, la anatomía patológica reviste una importancia mayúscula cuando nosotros tenemos un supuesto y confirmamos con la patología. Entonces, un diagnóstico de tuberculosis puede ser clínicamente con una presentación de fiebre, con el agrandamiento de un ganglio, con la presentación de una tos, con una placa radiográfica, que hasta la observación microscópica de un cuadro histológico y la presencia del microorganismo, ya sea aislado por microbiología o observado por el patólogo, viene a confirmar el diagnóstico. Entonces, la importancia es como casi de decir estamos o no en lo cierto. Claro, Sí. por supuesto. Y bueno, todo esto que usted nos acaba de mencionar es sumamente importante, sobre todo para que descubramos qué es lo que pasa dentro de nosotros en situaciones anómalas, ¿verdad? Sí. Y bueno, la trascendencia, ¿verdad? O sea, para que las personas, o sea, ahorita que de alguna manera entran a la internet y se topan con nosotros con esta entrevista, o sea, de alguna manera les llegue cuál es la trascendencia de que nosotros como sociedad estemos informados de lo que nos aporta la patología. Bien, cuando nosotros recibimos un diagnóstico de anatomía patológica, nosotros como pacientes, primero nos impacta el saber o el leer un párrafo en el que a lo mejor no le entendemos a nada. Sin embargo, ahí está plasmado una interpretación del diagnóstico a través de los tejidos. Esto tiene trascendencia a nivel de la población. ¿Por qué? Porque yo como paciente, al saber lo que tengo, debo saber a qué me voy a enfrentar, qué tratamiento va a venir, qué consecuencias puedo tener, qué pronóstico puedo o no tener si es que yo sigo el tratamiento, y cómo puedo prevenir que en mi familia o en mi descendencia pudiera ocurrir algo similar a lo que me está pasando a mí. El ejemplo que poníamos hace rato de la tuberculosis. Primero, tengo una bola en el cuello, esta bola es extirpada, es analizada, se determina que tengo una tuberculosis, y yo como paciente debo saber qué cuidados debo tener para no transmitirla más adelante, de dónde me pudo haber llegado, para prevenir si es que yo puedo saber cómo me llegó. Claro. ¿Sí? Y esa va a ser una labor importante de su médico tratante. Pero esa es la trascendencia, el saber a ciencia cierta el diagnóstico que tenemos para poder saber a qué nos vamos a enfrentar, saber qué tratamiento vamos a llevar y saber cómo puedo prevenir que algo ocurra después. Por ejemplo, otro ejemplo, ahora Sí. Enfermedades genéticas. Sí. ¿Sí? En los tumores, en la actualidad se sabe que muchos tumores son transmisiones genéticas y tienen un factor de herencia importante. Entonces, si yo tengo uno de esos tumores y en mi familia aún no se ha presentado otro y se detecta algún gen que puede ser hereditario, es importante porque así se incrementaría la vigilancia para detectar ese tipo de tumor que a mí me ocurrió, muy probablemente antes de que le ocurra a otros de los miembros de mi familia. El ejemplo de ellos es el gen del cáncer de mama. Por ejemplo, hay historia en familias de cánceres de mama repetidos que hasta cierto punto, con el conocimiento de este gen, se pueden prevenir y detectarse más tempranamente, de una manera que sean curativas. Sí, bueno, y ahorita que usted está comentando esto, se me vino a la mente las razones por qué muchas personas se automedican. Muchas personas, es que lo que quieren es que me manden a un laboratorio y voy a gastar mucho dinero. A veces hasta malinterpretan esa sugerencia del médico porque supuestamente a lo mejor va un cinquito para allá para el doctor. Sí. Bueno, hay mucha gente que hace esas malas interpretaciones, Sí. pero es el miedo a veces al desgastado bolsillo que ya traen, pero no saben que estarle tirando a todo es no estarle tirando a nada. Sí. Es importantísimo de alguna manera invertir en nuestra salud, Sí. para poder determinar pues un buen diagnóstico Así es. y un excelente tratamiento. Así es. Hay muchos casos en los que hay personas que les están haciendo estudios
y no encuentran qué tienen. ¿Qué pasa con eso? Sí, hay, de hecho hay enfermedades inclusive que nosotros no todo lo podemos saber. Hay enfermedades que en los órganos, cuando los analizamos, nos dan cambios vagos, cambios muy inespecíficos. Y también en esos casos, cuando uno diagnostica que los cambios que estamos viendo en ese ganglio, en esa biopsia, no son específicos, obliga a que el paciente continúe su investigación que el médico continúe su investigación en el paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos un diagnóstico definitivo, con un diagnóstico preciso, el médico ya sabe qué va a tratar. Mientras que cuando no tenemos un diagnóstico preciso, se sigue el estudio y hasta donde podamos esclarecer la causa de ese conjunto de signos y síntomas que tiene ese paciente. El malinterpretar el por qué todos los especímenes retirados en una cirugía tienen que analizarse es precisamente una falsa interpretación de que pudiera estarse lucrando con ellos. Por norma deben estudiarse todos los especímenes retirados en cirugía. ¿Por qué? Porque inclusive descubrimos enfermedades que aún no se han manifestado. Un ejemplo de ellos: todas las apéndices, cuando se extirpan por una apendicitis, son analizadas. Y en algunos casos hemos detectado tumores que no se han manifestado, que aparte de tener el cuadro de apendicitis, traen un tumor maligno que aún no se ha manifestado y lo detectamos de manera fortuita. Entonces, todos los especímenes, por norma, deben ser analizados por un anatomopatólogo. Bien. Bueno, perdón, ¿puedo prender la luz? Sí. Ya me está bailando la imagen, como ya se está sí. oscureciendo. A mí también se me están Sí. bailando las letras. Y Sí. ya no veo ni con los lentes. Ahora sí, perfecto, ya. Ya. Bueno.